compañeros, ¿qué tal estáis? Gracias por acudir un jueves a las 7 de la tarde de laboral. Ya sabéis que siempre agradecemos un montón que vengáis y que compartáis con nosotros estos espacios. Bueno, yo quería comentaros que en este caso a mí me hace muchísima ilusión el hecho de haber podido engañar a Silvia para que viniera a este espacio y nos cuente su rollo, su turra. Que aquí somos muy de eso. Lo dicho, gracias y os dejo con Silvia. Hola, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación, Pau. Estoy un poco impresionada por los focos y el sitio, esto es una cosa muy grande. Bueno, yo soy Silvia y según María Blanco, que está ahí, soy la madre de los golem. ¿Qué es un golem? Un golem es un ser de la mitología hebrea que se ha creado por unos hombres muy sabios, pero sin el soplo de Dios. Y entonces los golem no tienen alma. Y como no tienen alma, no tienen criterio, no tienen sentido común, solo pueden obedecer ciegamente las órdenes que se le dan. Y solo las órdenes que se le dan. Entonces la historia cuenta que había un golem al que se le dijo que se fuera al río a sacar agua para regar el valle. Y entonces el golem fue y sacó agua y regó el valle y sacó agua y secó el río y anegó el valle y seguía, porque nadie le había dicho que había que parar. Es exactamente la definición de un sistema automático. Para los que lo sabéis hacer, son así. El impacto del golem creo que tiene que ver con la complejidad. Es decir, que un sistema automático que no se controla muy bien, un sistema complejo, tiene un impacto del que vamos a hablar ahora, y habéis leído seguramente en el Meetup que hay un tema de antropología digital, que es cuál es la huella social de este tipo de seres. Lo vamos a mencionar, pero atendiendo a lo que es este foro, me ha parecido interesante contaros que los problemas del comportamiento de un sistema automático es fundamentalmente un problema de ingeniería. Y me gustaría haceros ver hoy ese trozo. Entonces, vamos a empezar por definir cosas. Hemos definido un golem. ¿Qué es un sistema complejo? Pues esto que vais a ver es una cosa muy sencilla. ¿Veis las bolitas? Son muy previsibles, salen varias. Cuando salgan muchas, vais a ver aparecer otra cosa. ¿Sí? ¿La habéis visto ya? Es un disco, ¿no? Pues el disco, me acabo de hacer un alto spoiler, pues no pasa nada. El disco es el comportamiento emergente del sistema complejo que forman las bolitas. Si os fijáis, complejo no tiene nada que ver con complicado. El sistema es tontísimo. Pero el comportamiento emergente se llama así porque no depende solo de los componentes, sino de la interrelación entre ellos. Es porque salen a la velocidad que salen que se forma ese disco. Voy a volverlo a poner, estoy haciendo la vida muy difícil. Bueno, las bolitas se llama un nivel de integración y el disco se llama otro nivel de integración, ¿sí? O sea que si estáis mirando el disco, no veis las bolitas. Y en el momento en que os fijáis en una de las bolitas, dejáis de ver el disco, ¿cierto? Pues estos niveles de integración son, en los sistemas complejos, la diferencia entre los componentes y un nivel emergente. En la naturaleza pasa también. Fijaros, los átomos son un nivel de integración, las moléculas serían otro y tal. Son tan diferentes unas cosas de otras que la ciencia que estudian unas cosas y otras tiene distinto nombre. La ciencia que estudia los átomos sería la física nuclear, la ciencia que estudia las moléculas sería la química, la que estudia las células sería la biología, y así. Es tan diferente el comportamiento de los distintos niveles de integración que las ciencias que los estudian se llaman diferente. Las leyes que los rigen se llaman diferente. Pasan otras cosas con los niveles de integración. Tipos de átomos hay isótopo arriba, isótopo abajo, unos 200. Vale.
El comportamiento de un átomo de hidrógeno es el mismo en vuestra piel que en el Sol. Él está ahí, su protón, su electrón, como un champión. Y siempre es el mismo. El comportamiento de la molécula ya no. El comportamiento de la célula mucho menos, ¿vale? O sea que el comportamiento de los distintos niveles de integración crece en complejidad y crece a la velocidad del cuadrado del número de elementos. Ahora os enseñaré por qué. Solo una cosa curiosa es que entre sí obviamente son invisibles, o sea, las células no saben qué átomos las componen, por cierto, vosotros tampoco sabéis qué átomos os componen, y la variabilidad es creciente. El amarillo es el único nivel que conozcamos que tiene conciencia de sí mismo. O sea, nosotros. Nosotros podemos razonar sobre arriba y abajo de la cadena de complejidad porque somos muy chulos. La ley de Metcalfe, esto os decía a la velocidad a la cual crece la variabilidad de los sistemas. ¿Os acordáis que decíamos que en los sistemas complejos depende de la interrelación entre los chismes que los componen? ¿Os acordáis? Bueno, pues la relación entre los chismes es el número de chismes al cuadrado. O sea que, como veis, en el momento en que tienes 12, se te forma este follón de aquí. La naturaleza, en su momento de evolución hacia la complejidad, este punto de todos con todos lo abandonó con las esponjas. Hace 200 millones de años dijo, bueno, mira, con esto no hacemos nada. Que sigue habiendo esponjas, que son guay, que las metes en una turmis y salen vivas. Pero así como en términos de complejidad, ya. Y entonces, la naturaleza lo que hizo fue especializar chismes. Entonces creó subsistemas especialistas. Entonces, en nuestro cuerpo, en el vuestro y en el mío, pues tenemos el esqueleto, tenemos el sistema circulatorio, tal. Pues estos son sistemas que cada uno de ellos es especialista. Y lo es porque si no, no podríamos tener un cuerpo tan eficiente como el nuestro. No podríamos tener un órgano multifunción. Sería demasiado complicado. Entonces, nuestros huesos están para sujetar, ahí, concentrados, toda la vida. Los músculos están para movernos, ahí, concentrados, toda la vida. Y no hacen otra cosa, pero esa la hace muy bien. Esto es la defensa de los silos enormemente. ¿Cómo conseguimos que todo este conjunto de cosas tenga un comportamiento reconocible como Silvia? No está en ninguna de ellas. A mí me podéis cortar a trozos y por muy pequeñito que cortéis, no sale Silvia. Silvia solo sale si mi córtex frontal está en alguna parte. O si mi alma está en alguna parte, pero eso lo voy a dejar para otro CPS distinto. Lo que estamos diciendo entonces es que en los sistemas automáticos es necesario estructurar este nivel de complejidad en niveles distintos donde comprendamos qué hace cada uno. Los tecnólogos típicamente están en el nivel de abajo, se ocupan de que las cosas funcionen y se conecten y tal. En el nivel, que en este caso sería el lila, o sea, este nivel de aquí, no os fijéis mucho en las letras porque no es tanto eso, ahí tendríamos un comportamiento en donde hay varios subsistemas hablando entre sí, y el nivel rojo sería, a su vez, una comunión de subsistemas. ¿Sí? Si fuera un coche, el nivel verde sería la combustión, el nivel morado sería todos los sistemas que tiene el coche, el nivel rojo sería el viaje, que como veis no tiene que ver. En tecnología podríamos decir que estos serían los procesos internos, podríamos decir que este es el proceso interactivo con el cliente y finalmente este sería la relación con la marca. Este aspecto de jerarquías es el único truco que ha encontrado la naturaleza para enfrentarse con la complejidad. Yo creo que lo podríamos copiar. Y lo que trata es de aislar cosas para poder razonar sobre ellas. Imaginar que vosotros estuvierais conduciendo vuestro coche y nadie hubiera simplificado la cosa a un volante y 3 pedales, sino que tuvieras que andar empalmando los cables para encender los faros y... No sé por qué pongo ejemplos de coches, no sé nada de mecánica. O sea, si no hubiera un volante y 3 pedales, yo no me subiría en un coche, lloraría mucho y ya está. En fin, bueno, pues esto es lo que necesitamos para poder enfrentarnos a la complejidad, es decir, aislar para poder razonar sobre trozos más grandes. En una arquitectura de sistemas informáticos, que los Golem, como habéis visto, para mí está muy cerca de la automatización,
tenemos esa misma jerarquía. Podríamos tener los repositorios de la información, en donde estaría, por ejemplo, pues el libro de cuentas de un banco, por ejemplo, o por ejemplo el CRM donde está la dirección de todos los clientes, por ejemplo, o incluso podría haber algún backend que fuera externo, porque el banco sea capaz de vender un robo-advisor que sea de otro sitio, por ejemplo. Y lo que ocurre es que cada uno de estos sistemas debería atender a sus cosas. Es decir, yo puedo tener procesos dentro de mi sistema bancario. El cómo se liquidan las transferencias entre bancos, pues es un misterio en el que no quiero pensar mucho. Cuando enciendo mi grifo tampoco pienso porque hay agua caliente ahí. La hay. O sea, que el grifo para mí es una caja negra. Pues en ese mismo sentido, de lo que se trata cuando uno mira esa aproximación de la jerarquía como simplificación, como concentración de complejidad, sería dejar que cada sistema haga lo que tiene que hacer. En el momento en que el sistema está hablando conmigo, a través de los canales, yo ya no sé qué parte del banco se está activando cuando me dice mi saldo o cuando me dice transferencia correcta. Ni quiero saberlo. Cuando hablo con vosotros tampoco sé si tenéis un riñón de mentira ni nada. Da un poco de grima incluso. Pues esa es la siguiente. En realidad estamos hablando, si os fijáis, del comportamiento de un sistema de sistemas. Cuando un banco me da una hipoteca no quiero saber lo que tiene dentro, pero sé que ocurren muchas cosas. Más allá aún está toda mi relación con el banco, que no es solo la hipoteca, es la hipoteca, el traspaso de fondos, lo que les pasó con el descubierto, mi error de tarjeta, ¿vale? Mi relación con el banco tiene muchas más cosas y la he pintado de otro color porque ahí es donde podemos empezar a hablar de huella social en serio. Si alguno ha pensado en un golem en su vida, por cierto, levantad la mano, ¿cuántos de vosotros habéis tenido algún golem en vuestra vida? Este sistema absurdo que hace chorradas y que, ¿no? ¿Vosotros no? ¿Con un sí o qué? Casi todos los adultos, y los que dicen que no, yo para mí que mienten, han tenido un follón con un golem. Y puede haber sido en uno de los procesos, pero lo que vosotros seguramente tenéis en vuestra cabeza es que la marca es un 3 puntos suspensivos. En esos 3 puntos suspensivos no hay una palabra racional, no hay una palabra científica ni técnica. En mi caso hay, no se puede ser tan idiota, sí, ¿no? Sale. Los sistemas interactivos, tradicionalmente, yo estaba en mi jerarquía, ¿no? Tengo órganos y vosotros también, pero no nos queremos saber nada de ellos en realidad. Y luego tenemos nosotros que estamos en el nivel que ya nos hablamos, ¿no? Por encima de la raya. Y antes, en el siglo pasado, en las empresas que nos dan servicio, o en las administraciones públicas que nos dan servicio, aquellas cosas con las que yo hablaba, mi nivel consciente solía hablar con otro ser humano, ¿no? Al que yo le pedía las cosas. Entonces yo gestionaba las cosas con Paco o con Lucía y estupendamente, y me reconocían y cosas. Desde este siglo, yo creo que ha sido con el móvil sobre todo, y cuando digo que es desde este siglo es porque en el año 2000 un banco modernísimo como ING era telefónico, que es que se nos olvida. Bueno, pues desde este siglo aquí hay un sistema. Y es un sistema social interactivo, porque antes lo hacía Paco, hemos dicho. Y sin embargo lo estamos haciendo con una tecnología errónea. Yo creo que ese es el error el origen de los golem. Además, tengo una relación con la entidad, que es lo que hablábamos antes de la huella social. Es decir, que los golem que me encuentro en mi experiencia con la empresa con la que hayáis tenido un golem, en realidad tiene una huella social en mi percepción de ese ser, que es ese banco, esa telco, esa administración pública. Pero el origen es tecnológico o malvado, pero la maldad llega a la conclusión de que es bastante escasa. ¿Y por qué pasa eso? Porque el comportamiento de esa entidad, que es una palabra completamente social, el comportamiento de esa entidad no es correcto, no es socialmente correcto, nos parece un golem. Cuando decimos comportamiento, estamos hablando de algo que ocurre en el tiempo con una intención,
o con un propósito, ¿sí? También los hemos llamado procesos. Los procesos, cuando los pintamos así, estamos siendo víctimas de una ilusión del mundo simple. Y los pintamos así porque viene del mundo de las fábricas, en donde todo está bien, ¿no? Por aquí entra la madera y los clavos y aquí hay una máquina que hace cosas y sale una silla. Chulísimo, todo guay y fenomenal. Lo que no nos suele pasar es que sea interactivo, es decir, que a mitad de ello venga alguien y diga, en vez de la silla podría ser un sofá, porque no nos funcionaría, ¿vale? Pero sin embargo, esta representación para nosotros es suficiente. Un humano cuando representa esto, el otro humano le entiende y comprende que pasan cosas. Pues os voy a decir por qué creo yo que no. Mirad, hay otro tipo de procesos que si se lo cuentas a un humano diría esa frase que si me hubieran dado €1 cada vez que me lo han dicho sería rica hoy, que es la de intuitivamente esto es muy sencillo. Esa es buena. Bueno, pues si nos ponen a cualquiera de nosotros como becarios en esto que es una sala de rayos X y nos ponen en donde pone Start, ahí, y nos dicen, mira, va a venir alguien, quien venga, se tiene que identificar, te tiene que decir qué rayos X se tiene que hacer y entonces lo mismo tiene que ver a un médico o no, lo mismo le tiene que ver el enfermero o no y entonces ya en algún momento pasa a la sala de rayos X, se quita la camisa, le hacen la foto y luego a la salida tiene que pagar él o su seguro o lo que sea y al final se va por donde pone fin con su foto, su diagnóstico y su pago hecho. Tira, cualquiera de nosotros de becarios ahí, ya, nos ponemos. Si uno intenta pintar esto tal y como hemos pintado antes lo del proceso, sale algo así, porque es difícil de predecir. Este algo así, además, os adelanto que está mal, le faltan rayas. En nuestra oficina lo llamamos el moño de una loca, que es una cosa muy manera en argot de decir. Entonces, esto en realidad de una manera más seria se llama el síndrome de Ana Karenina y viene de la primera frase del libro que dice que todas las familias felices lo son de la misma manera, pero cada familia infeliz lo es a su propia manera, porque hay muchas maneras de ser infeliz, basta con que una de las cosas no salga mal. Este es el caso. O sea, aquí no está la raya de ha venido un tío de Murcia y ha fibrilado aquí y no, porque no la pones. Pero no existe una raya que concentre el 90% de los casos. Hay muchísimas. ¿Y por qué no las podemos automatizar? ¿Por qué esto no lo sabíamos a priori? Pues porque nuestra memoria de corto plazo nos engaña. Nuestro modelo mental del tiempo, cuando hablamos del futuro, es esto, ¿no? Es como se viene de mi casa aquí, tirado. Cojo el coche, me pongo en marcha y al cabo de N minutos llego, ¿no? Y entonces alguien con más experiencia dice, no, fíjate que te has podido quedar sin gasolina. Ah, bueno, pues entonces hay aquí una gasolina. No, fíjate que se te puede romper el coche. Ah, bueno, pues entonces chequeo cada rato que no haya un piloto rojo. Fíjate, ¿vale? Pero todo esto es una simplificación. Pero nosotros tenemos como alergia a eso. Si yo os pregunto a la cuarta vez que os diga ¿y si se te rompe el coche? O ¿y si te has quedado sin gasolina? Pero ¿y si te da la fiebre? O ¿y si a la cuarta vez me dirías a ver, Silvita, que sé llegar, ¿vale? Que me cojo un Uber, que me dejes ya. Porque no me gusta hablar de lo que me distrae de mi propósito. Y entonces hemos pintado modelos estables de procesos y nos hemos inventado una cosa que se llama Six Sigma, que dice que como los procesos se distribuyen de acuerdo a una curva normal, pues más de 6 veces la desviación típica, ni coño, o sea que no hace falta molestarse para esto y estamos bien. ¿Alguien ha oído hablar de la ley de Pareto? De me voy a ocupar de la mayoría. Pues es mentirísima. Es mentira, ¿vale? Porque en realidad lo que nuestra memoria de trabajo no nos dice es que lo que sabemos gestionar es esto. O sea, pase lo que pase. Si se me aparece un oso, si hay tractores, si nieva, si cae Filomena, sabré qué hacer. A lo mejor no es muy acertado, a lo mejor tardo mucho, pero yo sé qué hacer porque quiero llegar a Singular a daros la chapa y entonces de aquí no me quita nadie. Esto es lo que no se puede automatizar a base de rayas. No se puede automatizar con un ferrocarril. Pero esto lo hemos hecho antes. Modelos adaptativos los hemos hecho antes.
con los barcos. En los barcos, cuando alguien pinta la raya entre Barcelona y Menorca, nunca nadie ha ido por esa raya, jamás. No se puede ir por esa raya por el mar. Lo que ocurre es que toda la tecnología del barco está dedicada a volver a esa raya y adaptarse, pero manda el contexto. Si está cayendo la del Pulpo o hay unas olas de 10 metros, pues por esa raya no vamos a poder ir. Mientras que los ferrocarriles, toda la tecnología está en cómo pinto la mejor raya por la que todos los trenes van a ir. Y si no pueden ir por esa raya, no van. Que es como distinto. De hecho, esto que pinto aquí al lado, ese grafiquito que veis ahí, es el cómo se distribuyen en realidad este tipo de casos. No se distribuyen según una forma normal, se distribuyen de acuerdo a una curva de supervivencia. Es decir, que las de tipo 1, la rayeta azul que veis, son aquellos casos en donde normalmente se sobrevive y se consigue. Por ejemplo, la compra de Amazon. Hay que intentar muy fuerte que no te salga bien la compra de Amazon. O sea, normalmente sale. ¿Por qué? Pues porque es un paso, porque se hace inmediatamente, porque no tiene tiempo. La raya de en medio es la de, bueno, más o menos la mitad se va muriendo, yo qué sé. Que esa es, pues, típicamente una contratación de un seguro de coche, por ejemplo, o sea, alguna peritación. Y luego están las de tipo 3, que eso es, pues, cruzar el Cabo de Hornos en invierno, pedir una hipoteca, una portabilidad de telco, estas cosas. Entonces, con esto hay que vivir. En esta plaza toreamos. Y entonces, claro, tú no depende de cuánto lo pienses o cuánto lo optimices. El contexto es así de difícil. Estos son lo que llamamos la alta variabilidad. Entonces, toda la metodología de procesos que tenemos ahora mismo, toda la tecnología de procesos, está pensada para que haya un humano en cada paso. Porque el humano no le cuesta. El humano lo sabe hacer. El humano le pasa como a nosotros cuando pensamos en la quinta posibilidad de que algo no salga bien, que decimos, déjame ya, sí, vale, ¿no? Pero los sistemas no lo saben hacer porque hemos dicho que son golems. Hemos dicho que solo saben hacer exactamente lo que se les ha pedido. Entonces, para eso, la alternativa que se ha dado es el caso de los expertos, esto que os decía de los humanos, ¿no? Entonces tenemos los trenes y el conseguidor. Y nosotros creemos que no, que hay una capacidad de lidiar con la alta casuística que se parece mucho, para los que seáis de perfil tecnológico, al orientado a objeto. Los lenguajes orientados a objeto lo que hacen es que cada objeto se comporta como debe y los demás objetos hagan lo que puedan, ¿no? Pues es algo así. ¿Por qué? Porque la variabilidad del total no se sabe, como los websites. En los sitios de internet uno entra y es capaz de hacer el camino que quiera. En los años 2000 se intentó hacer websites en COBOL. De verdad, había un COBOL for Web. No ha tenido éxito, pero lo hubo. Si os doy un ejemplo, cuando pensamos en el préstamo al consumo, por ejemplo, que es esto que dibujamos todos como muy fácil, en realidad hay trozos que sí es verdad que las flechas existen, ¿no? Y hay trozos que no es verdad que las flechas existen. Por ejemplo, ahí veis que pone preparación de oferta a partir de los datos. Bueno, pues si tú me has dado todos tus datos y yo tengo el sistema, soy capaz de calcular y darte un precio, ¿no? Las flechas han ocurrido, hombre, se ha podido caer todo, pero las flechas de esa transacción ocurren. Lo mismo cuando hablamos de la petición de documentos. Pues yo te puedo decir, con estos datos que tengo, necesito que me des 3 nóminas o lo que sea. Estos cuadrados que hemos marcado son procesos de los que conocemos, de los que ocurren siempre. Pero en el momento en que hay una interacción, en el momento en que le llega al cliente, no es verdad que eso sea así. Es decir, si os fijáis, ahí arriba hay una cajita donde dice el cliente recibe la propuesta y el cliente acepta la propuesta. Y hay una flechita entre esas dos cajas. Lo que aquí no pone es qué pasa si esa flechita no ocurre. ¿No? Que es que no ocurre. La segunda cosa que no está es qué pasa si el cliente se conecta a su app y quiere ver qué puede hacer lo siguiente. Eso aquí tampoco está. Y tampoco está, que eso es el séptimo círculo del infierno, qué pasa si el cliente se conecta y te dice, ay no, perdona,
No quería 15.000, eran 150.000 lo que yo decía. Y entonces es como, espérate, ¿what? Y te tienes que ir a, no sabes qué punto, porque no sabes a qué afecta eso. De manera que el recorrido habrá uno en cada caso. Esta simplificación, por tanto, en realidad se compone de trozos que si lo pusiera, estos trozos que hemos enmarcado, si los pudiera poner como una caja, nada más, se los podría dejar a un nivel de complejidad menor, ¿no? Ya, bueno, entonces ahí tú calculas y avísame si falla algo y ya está. Fijaros, si lo viéramos por niveles, un nivel operativo sería este. Entra un documento y entonces yo me lo miro y entonces lo valido y entonces aviso a la Seguridad Social o me pregunto el score, lo que sea. Esto es el modelo operativo de las tareas que hay que hacer una vez algo se produce, ¿sí? Si esto fuera un barco, esto sería la sala de máquinas. Yo le pongo gasolina y en algún momento aquello, ¿no? Yo tengo que ver que todo ese recorrido ocurre siempre con fluidez. Esto de aquí, que es a lo largo del tiempo lo que les ha pasado a todos los clientes que han pasado por este proceso, no se parece nada a algo previsible. Esto es mucho más el viaje del barco, ¿no? Que el viaje del barco solo es posible si el motor funciona, pero es otra cosa que el motor. Por cierto, lo gestiona otra persona que el motor. Este es un caso variable, el anterior no. ¿Vale? Si además pensamos en entidades de servicios complejos, como pueda ser vuestro banco, vuestra compañía de seguros, esas telco a las que todos queremos, en realidad no tienen un proceso con nosotros, tienen varios a la vez. Y durante esa relación nosotros esperamos que se acuerden de nosotros. Es algo así como si tu madre que se está peleando contigo te dice que qué quieres comer mañana, ¿no? Que dices, a ver, mamá, vamos a centrarnos. Y ese nivel, para lidiar entre esos trozos, hay un nivel adicional, que podría ser el total de mi relación con mi banco, mi telco, mi compañía de seguros, ¿no? Sí. Es un nivel distinto y podríamos decir, si quisiéramos medir cuál es tu recorrido en la relación con tu banco entre que le quieres mucho y no le quieres nada, a lo largo del tiempo, si cogiéramos a todos los clientes desde que entran, vais a ver unas rayas marrones, esos son los clientes a entrar, y luego es dónde van, cuál es su siguiente nivel de satisfacción a lo largo del tiempo. Pues será lo que sea. Fijaos que ahí hay una raya azul que yo me preocuparía, que es como parece que a los 2 meses hay una proporción de clientes que como que se empiezan a mosquear y posiblemente se vayan. Pero tampoco es previsible, es una composición. Esto ya es huella social, ¿vale? Esto solo es la impresión que le estás dando a tu cliente por la conjunción de cosas que le pasa contigo. En definitiva, lo que estamos diciendo es que si la huella social, o sea, esa impresión personal que tiene tu cliente contigo está en ese nivel tan alto que hemos puesto aquí con forma de cerebrito, posiblemente venga de las cosas que le han pasado contigo, que son esos viajes de cliente que ha tenido, y posiblemente tenga que ver con lo que hay debajo. La tecnología para unas cosas y para otras no es la misma. Fijaros, en nuestro cuerpo, nosotros de los subsistemas respiramos, nos reproducimos, andamos, comemos, muy parecido a todos los mamíferos, gorilas incluidos. Nuestro comportamiento está en otro nivel y lo gestiona otro órgano, que en particular es nuestro córtex frontal. Nada más que nuestro córtex frontal. Los elefantes tienen más neuronas que nosotros y no son capaces de asegurar un comportamiento como el nuestro. Lo que quiero decir con esto es que típicamente cuando tenemos un problema con un golem o con un sistema automático, lo que solemos hacer los tecnólogos es decir, joder, tengo que cambiarlo todo porque está todo mal, ¿no? Me tengo que ir a ver por qué el core funciona mal. No, el core puede funcionar mal y tú tener un comportamiento correcto. Si yo ahora mismo tuviera un problema de que tengo que vomitar, pues saldría corriendo, me disculparía, saldría fatal, pero saldría corriendo y volvería al cabo de un rato disculpándome otra vez. Es decir, he movilizado mi subsistema locomotor para suplir una falta de mi subsistema digestivo, porque mi cerebro lo ha decidido. No he cambiado nada de dentro, solo he aprendido.
esta tecnología, esta manera de diseñar de acuerdo a lo que puede pasar y no a lo que has dicho tú que quieres que pase, es lo que llamamos balsa. Y en balsa, os lo voy a ahorrar, si alguien tiene interés más tecnológico lo podemos ver, en lo que te fijas es algo así como por dónde va mi barco y qué toca hacer como para volverlo a la raya. Pero lo importante es que con este framework somos capaces de gestionar cualquier nivel de complejidad, es decir, sistemas de sistemas. Y somos capaces de gestionar ese comportamiento agregado del que seguramente habréis oído hablar como problemas sistémicos o comportamientos sistémicos. Vosotros sois una comunidad que habla de problemas complejos. Los problemas complejos suelen tener en alguna parte algún sistema complejo, si se quiere resolver. Esto solo es una pequeña parte de las cosas que a vosotros os interesan. Pero sí que es interesante ver que esta tecnología ofrece dos cosas que son completamente disruptivas. Uno es la capacidad de gestionar algo no previsto a priori y de gestionar, por tanto, sistemas de sistemas. La segunda es que funciona de acuerdo a un modelo, de manera que es capaz de explicarte por qué tu tecnología está funcionando así, para que lo puedas cambiar. Porque si tú no puedes ver cómo funciona, tú no puedes cambiarla suficientemente rápido. Y al final, la inteligencia es la capacidad de cambiar. Y ahora mismo nuestros sistemas todavía no la tienen. Muchas gracias. ¿Y la cuentas? Muy obvia, que nos cuentes algo de lo último que has mencionado del balsa, algún proyecto o algo que hayáis hecho con eso ya. Voy. No, esto no es. Lo he roto todo. Bueno, balsa viene a ser como el orientado objeto de los procesos. Está ahí. En balsa, tú diseñas el proceso de acuerdo a cómo funcionaría un humano, dado que a los humanos les es intuitivamente tan fácil, ¿vale? Entonces, si tú te fijas a cualquier humano, tú le das que sepa de lo que estamos hablando, tú le das un expediente de hipotecas y el humano lo abre y dice, ah, vale. ¿No? Esto quiere decir que el humano hace en su cabeza una serie de comprobaciones para decidir cuál es el siguiente paso, ¿vale? Ese expediente del que estamos hablando es lo que aquí llamamos un artefacto de negocio. Es la estructura de datos con la cual tú vas a decidir, o cualquiera puede decidir en qué estado está aquello. Esa es una. La segunda es todas las cosas que puedes hacer con un expediente de hipotecas, que si os fijáis, no son muchas, son menos de 30, yo diría. Tú puedes dar un precio, pedir un documento, validar el documento, mandar un mensaje y conceder la hipoteca o denegarla. Lo estoy simplificando un poco, pero de verdad que no salen más de 30. Si estuviéramos en los años 80, esas serían las opciones de menú que necesitaría el humano en cuestión. La tercera es cuál es el ciclo de vida, como para que tú más o menos entiendas dónde estás. Entonces, esta es la que corresponde a esa idea de, a ver, intuitivamente esto es muy simple. O le estás pidiendo datos, o le estás pidiendo documentos, o se están verificando los documentos, o se lo has concedido. ¿Vale? Pues entonces así nos va a valer. Pero no vamos a entrar en más detalle. ¿Vale? Con ese ciclo de vida nos va a valer. Por cierto, en realidad en los procesos interactivos hay más de un ciclo de vida. Está, en el caso de la hipoteca, el del banco, el del cliente, el del notario, el de la gestoría. Son ciclos de vida que no tienen nada que ver. Algunos empiezan donde terminan otros, otros son comunes a todo, pero tú a un cliente no le vas a decir moros en ciernes, no. Le vas a decir, estamos tirando, ¿no? Son ciclos de vida distintos, pero sobre el mismo chisme, que es el artefacto de negocio. Con esas tres cosas tú podrías hacer a mano, podrías imitar el comportamiento de un humano haciéndolo él. Vale, yo veo los datos y tengo que pedir una tasación. Venga, pues
entonces estoy pendiente de documentos, ¿vale? Podría ser una cosa así. De manera que las reglas son cómo automatizas todo eso. Así dicho, la complicación, que no la complejidad, se concentra en las reglas. Y os voy a dar un ejemplo que yo creo que lo aclara. Típicamente, alguien de negocio te va a decir, bueno, pues si alguien te manda un DNI caducado, mándale un mensaje de no, necesito que me mandes otro DNI, ¿no? Ahí en realidad hay 3 reglas de 3 personas distintas o de 3 propietarios del proceso distintos. Por una parte me hace falta un DNI, eso lo ha dicho el tío de riesgos. Por otra parte el DNI tiene que estar en vigor, eso lo ha dicho el tío de auditoría. El de riesgos no. El tercero es, vale, le voy a mandar un mail porque le falta un documento, eso lo ha dicho el tío de marketing. Si los tienes que juntar a los 3 para cambiar esa regla, se te multiplica el precio al cubo, el precio de decidir esa regla. ¿Por qué? Porque de repente tenemos que hablar de todas las posibles combinatorias. Si las divides en ejes, tienes el eje de los documentos, el eje de marketing, entonces ya no. La combinatoria es igual de bestia, pero por lo menos cada persona se hace cargo con lo suyo. Es decir, que aquí una de las claves está en que el eje de reglas esté convenientemente desligado. Por eso me refiero a que es ingeniería. Del mismo modo que toda jerarquía no vale. Tú no podrías hacer una jerarquía de los órganos de tu cuerpo que empiezan con A. Sería una parida. Las jerarquías están pensadas para disminuir el flujo de información entre los componentes del sistema complejo. Ese es el objetivo, porque si no seríamos esponjas, ¿no? Entonces dices, vale, el sistema digestivo parece que entre sí, dentro del sistema digestivo, hay muchos más intercambios que con los demás, ¿vale? Pues por eso es un subsistema, ¿vale? De manera que la jerarquía es cómo consigo ir elaborando trozos que en sí son más aislados de los demás. En otras ingenierías esto se ha conseguido. Tú conduces tu coche y mañana cambias el amortiguador y nadie se despeina. Puedes poner otro amortiguador. Dentro del amortiguador ocurren cosas, pero no ocurren del amortiguador para afuera más allá de su función, ¿no? Pues en estos sistemas hay que conseguir esa misma idea. Y el hecho de Model Driven es muy interesante porque el problema enorme que tiene el software es que es invisible. Y entonces todo vale, ¿no? Entonces dicen, no, este sistema hace o no. Entonces, de manera, este tipo de modelos permiten que alguien que no sepa construir el sistema lo sepa conducir. Igual que yo puedo conducir mi coche y sabe Dios que no. Eso es. Implica también, es una ingeniería, cuando se habla de ingeniería y de sistemas complicados, implica también que los requisitos no son suficientes. En muchos casos, y se habla mucho en los foros de ingeniería de sistemas, te dicen, hombre, es que si los requisitos estuvieran claros, entonces el sistema estaría bien. Dice, no puedes escribir los requisitos, no hay tinta en España para escribir los requisitos, no se puede. En tipo especificativo, no nos puedes decir todos, ¿no? Luego, entonces, los requisitos son un ejemplo. Si yo te dijera que quiero un coche para ir a Aranjuez con el viento en el pelo, posiblemente tú me darías un coche descapotable. Si hacemos las cosas como se hacen caricaturizándolas hoy, si alguien me da un coche con un depósito de 1 litro y sin techo, es una castaña de ingeniero, porque ha hecho caso a mis requisitos solo, ¿no? Entonces, por eso digo que yo creo que hace falta ahí una ingeniería del comportamiento de los sistemas. Próximo que me pregunten, de hora y media. Bueno, Silvia, antes de nada, me ha flipado. O sea, me ha encantado muchísimo. Y yo quería preguntarte, cuando tú le planteas esta visión con un centro en la visión antropocéntrica de cómo los sistemas complejos se interrelacionan y se comportan, ¿qué reacción tienen los perfiles más técnicos? ¿Para qué te hace falta eso? No, eso es lo que te dicen. ¿Tú para qué lo necesitas? ¿Para qué quieres cambiar el sistema que te he hecho? Cosas mías, ¿sabes?
Más que eso es que no sabes lo que quieres. O sea, lo estoy arquetipizando, pero venimos de una tecnología estática. Y o sea, yo creo que falta esa pieza. De algún modo estamos como cuando, si tú ibas a construir una casa, tenías que explicar que esa puerta tiene que tener bisagras y se tiene que poder abrir y cerrar. Que hoy día todo el mundo que ve una puerta ya sabe que, bueno, vamos a ver, ¿se podrá abrir o cerrar o qué? Pues estamos en software, estamos todavía ahí. Yo creo que es un pecado de juventud. Vale, gracias. ¿Betia? Bueno, yo igual que ella, ya te he declarado que soy fan tuyo antes. Con respecto a esto que estabas comentando, ¿se puede aplicar en otras áreas que no sean solamente procesos de, por ejemplo, en simulación o con inteligencia artificial que metas aprendizaje? Porque como también hay muchas cosas de variabilidad ahí, no sé si se ha pensado... O sea, sí se puede hacer en cosas de simulación y sí se puede hacer en cosas de orquestación. Es decir, que cada vez más pasamos de una tecnología autárquica en la que yo me lo fabrico todo a una tecnología en la cual acudo a recursos de fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la firma electrónica de alguna gente que me lo dé, imagínate, en un banco. Entonces, de repente existe un proceso que ocurre en el tiempo en otro sitio mientras yo sigo corriendo, vamos a decir. Entonces tengo como que dos procesos en paralelo y los tengo que hilar. Una simulación de eso podría ser también. Siempre que tienes, o sea, cuando hablamos de orquestación es que hay recursos que tienen distinta velocidad, distinta manera de operar y no todo se puede resolver en tiempo real ni nada. En ese caso aplica también. De la inteligencia artificial debo confesar que yo no sé mucho. Me parece que esto se pelea mucho con la inteligencia artificial por tres causas. La primera, la intencionalidad. La inteligencia artificial no se la va a inventar. Tu intencionalidad hacia cada caso. La segunda es, como es de alta variabilidad, es muy difícil que tú consigas tener una masa de datos de un tipo particular. Y en realidad no se puede decir si es bueno o malo. Lo tendrás que medir, lo tendrás que probar. Y probarlo con inteligencia artificial es un poco difícil porque el de enfrente tiene que ser un cliente. Y puede pasar que los clientes en España lo hagan de una manera y en Alemania de otra. Porque realmente es una cuestión interactiva de diálogo. Entonces, con inteligencia artificial, sin embargo, lo que estamos haciendo como piloto, que estoy muy emocionada con ver los resultados, es mirar a ver si en el recorrido cuando el proceso es el moño de una loca, si somos capaces de extraer de ahí con inteligencia artificial las jerarquías. Eso sí, ¿vale? O sea, clusterizar qué cosas hablan unas con otras, eso sí me parece posible. ¿Y cuál es la jerarquía que más minimiza ese tipo de interacciones? Esa podría estar chula. Sí, eso. Sí, sale. Gracias. Yo tengo dos dudas muy simplonas como la persona que las tiene. Una, ¿este framework de alguna manera evita los golem? ¿Es un framework que emerge o que surge porque existe un problema en la automatización bueno, todo eso, que tú sabes, que eres la madre de los golem? Eso es una pregunta. Y la otra era... ¿cuál era la otra pregunta? La otra pregunta creo que se me ha olvidado. Sí, ya me he acordado. O sea, lo que has dicho es que, si te he interpretado bien, el problema de los golem, que como ves me obsesiona, ¿procede de que estamos trabajando con una tecnología estática en lugar de dinámica? ¿O te he entendido fatal? Me has entendido bien, lo que pasa es que al oírte me doy cuenta que lo he expresado regular. Gracias. A ver, este framework permite darle visibilidad al comportamiento
de tu chisme. Y dicho esto, lo puedes hacer fatal igual, pero por lo menos se ve. Y otro puede ver que lo estás haciendo fatal. De algún modo, los requisitos tal y como se expresan hoy son... Perdón, dejadme que os ponga una analogía. Si yo tuviera que describir, tú eres mi arquitecto y yo te tengo que describir mi casa ideal y te lo describo con un tocho de 350 páginas, posiblemente no me consigas hacer nada parecido a lo que yo tengo en la cabeza. Sin embargo, si te hago un plano, un alzado y una visión caballera, es fácil que sí. Mi idea es la misma. Mi capacidad de transmitírtela y de entender lo que tú vas a hacer mejora quitando la prosa. Porque la prosa está muy bien para todo, pero no vale para nada. O sea, quiero decir, ¿no? O sea, la prosa asume que compartimos mucho, que en los sistemas no es fácil compartir. De manera que de algún modo esto es ese lo que se quiere decir model driven. O sea, hay un modelo que comprendemos y ya está. Por ejemplo, las hojas Excel. Las hojas Excel todos sabemos cómo funcionan. Y funcionan según... Las fórmulas siempre funcionan igual y yo las sé escribir. Entonces yo me sé hacer idea de cómo funciona la hoja Excel. Eso no quiere decir que sean todas inteligentes ni todas buenas, pero si no lo son, podré mirar por qué. Esto en cuanto a soportar la alta variabilidad. El golem, como tal, en realidad procede de una falta de diseño, de alguien que ha dicho, esto no va a pasar nunca, o de otro que ha dicho, no me lo has pedido, con lo cual no está. ¿Vale? Es una falta de comprensión entre lo que el que dice lo que quiere tiene en la cabeza y el que lo hace tiene en la cabeza. Porque entre sí no han hablado mucho, ¿no? Y hay muchas cosas que, como es software y es muy joven, no se comparten, como el ejemplo de la puerta. Si en cualquier plano tú ves una puerta, todo el mundo sabe que se va a abrir y cerrar. Bueno, pues en software no estamos ahí. La segunda cosa, creo que voy a poder echar para atrás. Sí, la segunda cosa es esta, es la jerarquía. Yo no podría describir el comportamiento de tu cuerpo si me pongo a hablar de tus átomos, porque se me explotarían todo. Igual que yo no podría enseñar a mi hija a conducir si no tuviera 3 pedales y un volante. Vamos, no podría ni conducir yo. O sea, esta simplificación es necesaria para que yo pueda razonar sobre algo. Si es demasiado complicado, no voy a poder razonar, ni yo ni nadie. Entonces, a tu pregunta de si este framework resuelve los golem, primero los deja ver y segundo, permite explicitar por qué un sistema se está comportando como hasta ahora. Fijaros que si es código, ahora mismo pues el sistema se comporta como, no sé, porque lo vas a probar. Había un tuit divertidísimo que decía que habían hecho un site para una panadería y entonces venían los QAs, o sea, la gente que prueba, y pedía un pan, 1 millón de panes, 0 panes, una botella, y entonces dice que luego llega y el primer cliente viene y pide una botella de leche y revienta el sistema, porque nadie probó eso, o sea, es imposible probarlo todo. Entonces, bueno, ¿te contesto? Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Ha sido espectacular. O sea, tienes una capacidad para expresarte increíble. No, sí. Es así porque no vendemos mucho. Que no vendáis no significa que lo que vendas no sea bueno. Me consuelo mucho con Semmelweis, que... Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Yo hoy os recuerdo que veo muchas caras clásicas, así que imagino que no habrá muchos, pero bueno, tenemos un canal de Telegram en el que nos juntamos la comunidad CPS para discutir, compartir eventos, etcétera, etcétera, materiales, discusiones sobre la incertidumbre. Siempre estamos ahí un poquito pues dispuestos a tener discusiones interesantes. Y nada, espero que hayáis disfrutado mucho. Ahora vamos a poner ahí unas cervezas y unas Coca-Colas y tendremos un ratito aquí de charla, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y hasta ahora.